la democracia dentro del partido yo la entiendo también en el sentido de la elección democrática de todos los órganos de dirección del mismo partido y del control permanente de los hombres, de las organizaciones que han elegido sobre esos órganos de dirección que eligieron. En nuestros estatutos se ha establecido cómo se deben hacer las elecciones en el partido. Y no es el problema de presentar o no presentar candidatura única, no. Es el problema de presentar por una comisión de candidatura elegida por cada asamblea correspondiente, desde el pleno de la célula o de la agrupación, mejor dicho, hasta el Congreso. En la agrupación esto no será necesario, pero también puede serlo. Pero en todos los órganos, en una comarca, en una zona, en una capital, en una provincia, esas comisiones de candidatura deberán tener representantes de las distintas organizaciones para presentar no una candidatura cerrada, sino un conjunto de camaradas cuyo número será siempre superior al que vaya a tener el órgano que se elija, aunque entre los cuales con entera libertad podrá elegir la asamblea correspondiente y a los cuales se podrán añadir todos cuantos nombres planteen los asistentes a esa asamblea dentro del periodo de tiempo que se establece y de entre los cuales, repito, se podrá elegir aquel número que haya de tener el comité de que se trata. Y a los cuales se podrán añadir todos cuantos nombres planteen los asistentes a esa asamblea dentro del periodo de tiempo que se establece y de entre los cuales, repito, se podrá elegir aquel número que haya de tener el comité de que se trata. Garantiza la elección de los camaradas mejores y el ejercicio permanente de la crítica dentro del partido, la expresión con entera libertad de todos los camaradas, la realización periódica, la renovación periódica de los órganos de dirección del partido da la posibilidad al partido de renovar total o parcialmente, como estime en cada caso, los órganos de dirección si no han cumplido con su misión. La democracia en el partido tiene una acepción más amplia. Es también la capacidad del partido para llegar a toda la sociedad, para recibir, para escuchar, para recoger todas las ideas que están en la sociedad, entre la clase obrera, entre el pueblo, llevarlas al partido, discutirlas, elaborarlas y ser capaz de llevarlas después a las masas. Pero yo creo también que la realización de la
democracia más amplia dentro del partido no puede anular la unidad de acción política del partido, porque si la anulamos, si convertimos al partido en un partido socialdemócrata, donde nadie se ve en cierta manera obligado a cumplir, a realizar la política del partido, entonces el partido no será nunca el instrumento que el pueblo necesita para hacer la transformación socialista de la sociedad. Es verdad que hoy en Galicia y fuera de Galicia, en Madrid y en Valencia y en Cataluña y en Andalucía, se oyen voces de que la militancia en el partido es más laxa, no es tan intensa, no como lo ha sido en otras ocasiones, sino como creemos que ha sido en otras ocasiones. En una época de clandestinidad, en la que la organización del partido es muy reducida, en que la vida del militante está regida en buena parte por la consigna, por la orientación de esta noche vamos a hacer la pintada, mañana vamos a preparar la asamblea de la fábrica, pasado mañana vamos a hacer lo otro. Eso, desde un punto de vista personal, puede ser una militancia más estricta. Pero en una situación como la que vivimos ya hoy en España, ese carácter de la militancia no es posible, ni existe, según mi opinión, según mis informaciones, mejor dicho, en los partidos con largos años de clandestinidad, de legalidad, con largos años de vida política legal. Los camaradas pertenecen al partido, que son partidos de masas, de centenares de miles de militantes, o de millones, como en el caso del Partido Comunista Italiano. Y no se puede exigir al militante, porque eso es imposible, el que todos los días esté pendiente de lo que le dice el partido que hay que hacer para actuar. No, la vida política es otra cosa. El militante lee la prensa, el militante va a una serie de actos del partido, el militante va a las fiestas del partido, como vienen aquí hoy decenas y decenas de millares. El militante va cuando le llama el partido porque hay una cosa realmente importante que hacer. Y nosotros estamos viendo que en todas las fiestas populares que se han celebrado en este verano en Madrid y se están celebrando incluso en estos días, la participación de los camaradas es realmente importante, masiva, y realizando un esfuerzo a veces verdaderamente extraordinario, y esta fiesta es un ejemplo de ello. Cambia por completo las características del trabajo, el carácter de la militancia, y dentro de ese nuevo carácter, con las diferencias que pueda haber de un sitio a otro, yo creo que en el Partido Comunista de España en general, también, no se en el Partido Comunista de Galicia, la militancia de hoy, no tan intensa personalmente considerada como pudo ser en el pasado, corresponde en líneas generales a las características del trabajo del partido en esta situación. Yo no sé si contesto a lo que el camarada preguntaba. Peut-être un mot sur l'importante question de l'union et de l'alliance. L'alliance, en effet, est pour nous une question de principe. Va a decir una palabra sobre la importante cuestión de la unión y de la alianza. La alianza es para ellos, en efecto, una cuestión de principio.
parce que c'est la reconnaissance de la diversité des courants progressistes dans la société et de leur union pour renverser le pouvoir de la bourgeoisie pour construire une autre société. Porque es el reconocimiento de la existencia de una diversidad de corrientes progresistas en la sociedad y de la necesidad de su unión para derrocar a la burguesía y construir otra sociedad. C'est en même temps une question d'évidence parce qu'il s'agit de rassembler tous ceux, ouvriers, employés, paysans, intellectuels, couches moyennes, qui souffrent de la politique du grand capital. Es al mismo tiempo una cuestión evidente, puesto que se trata de unir, de concentrar a todas las capas de trabajadores, de empleados que sufren las consecuencias de la política del gran capital. Et évidemment, il y a la question des accords communistes-socialistes au centre de cette politique d'alliance. Y, evidentemente, en el centro de esta política de alianzas está la cuestión del acuerdo comunistas-socialistas. Et nous avons une déjà longue expérience de l'union, de l'unité d'action, de l'alliance avec les socialistes. Ellos tienen ya una larga experiencia de la unión con los socialistas franceses. C'est en 1962 que nous avons proposé un programme commun avec les socialistes français. Fue en 1962 cuando ellos propusieron un programa común con los socialistas franceses, en 1962. Et c'est en 1972, donc 10 ans après, que ce programme a été signé. Nous n'avons pas changé d'opinion. En ce domaine, c'est toujours notre position de principe. Y fue en 1972, es decir, 10 años después, cuando ese programa fue firmado. Ellos no cambiaron de opinión en todo ese periodo en esta cuestión de principio. Nous continuons de considérer que les rapports et la coopération communiste-socialiste est indispensable pour aujourd'hui et pour demain dans la lutte contre le capital. Y hoy continúan pensando que la cooperación y la relación entre comunistas y socialistas es indispensable en la lucha de hoy y de mañana contra el capital. Mais ceux qui ont changé, ce sont les socialistes qui, en 1972, ont signé le programme commun, mais qui n'ont eu pour souci que de se renforcer au détriment des communistes, de devenir une force hégémonique dans la gauche, peut-être même aux élections de gagner 35-40%, ce qui fait qu'ils auraient pu se passer des communistes. Los que han cambiado son los socialistas que, así muy larga la frase y voy a perder algo, que lo que se han preocupado fundamentalmente es de crecer, de ganar en extensión, a costa de los comunistas, buscando un 35, un 40% de los votos. Ceux qui ont changé, ce sont ceux qui en 1972 ont signé un programme et qui en 1978, au moment de l'appliquer, de l'actualiser, de l'appliquer, ont fait marche arrière. Los que han cambiado son los socialistas que en 1972 firmaron un programa y que en 1978, en el momento de aplicarlo y actualizarlo, por tanto, han dado marcha atrás. Et ceux qui ont changé, ce sont les socialistes qui ont subi les pressions de la bourgeoisie en France et plus généralement des pressions internationales, notamment de la social-démocratie. Los que han cambiado son los socialistas que han sufrido las presiones de la burguesía francesa y notablemente las presiones de la socialdemocracia internacional. Donc nous ne bougeons pas et nous continuons de penser qu'il est nécessaire de reconstruire cette union. Bien sûr, la situation actuelle est difficile. Los comunistas franceses no se han movido y continúan considerando necesario reconstruir esa unión entre socialistas y comunistas. Por supuesto, hoy la situación es difícil. Elle est difficile parce que tout n'est pas clair dans la tête des gens. Tout est fait pour accréditer l'idée que ce sont les communistes qui ont cassé l'union. Es difícil porque se está haciendo todo para desarrollar la idea de que son los comunistas los que han roto la unión. Mais elle est difficile aussi parce que les gens, comme on dit en français, en ont marre. Ils souffrent, il y a le chômage, il y a la misère, il y a les conditions de vie difficiles, et certains d'entre eux se prononcent pour un changement
je dirais, à n'importe quel prix. Y es difícil también porque el pueblo en Francia sufre unas condiciones de paro, en fin, producto de la crisis muy difíciles, y en esas circunstancias hay sectores que se pronuncian por un cambio a cualquier precio. Et c'est ce que nous retrouvons dans les partiels où la droite perd de son influence, où effectivement les communistes ne retrouvent pas toutes les voix qu'ils avaient auparavant, et où les socialistes, eux, en général, progressent assez sensiblement. Esto es lo que explica el resultado de las últimas elecciones parciales, en las cuales la derecha no sube, los comunistas no alcanzan todos los votos que tenían anteriormente y los socialistas han aumentado sus votos. Nous avons tiré comme enseignement de plusieurs années d'alliance avec les socialistes que la politique d'union doit être une politique constamment appuyée, soutenue et comprise par la base. Su experiencia de un largo periodo de unión con los socialistas es que la política de unión debe ser una política comprendida en todo momento y apoyada en todo momento por la base. Il ne faut pas que les gens puissent se dire au sommet, les partis, les états-majors sont d'accord, tout va bien, il n'y a pas de problème. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. No se trata de que la gente diga que, bueno, que por la cumbre, que los estados mayores de los partidos están de acuerdo. Las cosas son mucho más complicadas que eso. Il faut que quotidiennement, dans les luttes en bas, par des faits et non pas par des mots, se traduit cette aspiration à l'union. En bref, il faut, ce que nous disons, reconstruire par en bas l'union. Es necesario que diariamente en la lucha, es decir, en hechos, no en palabras, se haga presente esta disposición a la unión. Es esto lo que ellos llaman reconstruir la unión por la base. Esto. Yo, como moderador, me permitiré una observación. Yo creo que ganaríamos todos en variedad y en interés los temas que puedan ser tratados si tratamos de hacer preguntas precisas, breves, y también desde la mesa tratamos de hacerlo de esa misma forma. Señor de azul, tiene una pregunta. Yo voy a aportar una dimensión mayor al debate que en la mesa se ha hecho, en el cual estoy profundamente de acuerdo. Y me dirijo particularmente a tres partidos comunistas, francés, español, italiano, y también camarada, secretario de SUB. Yo quiero aportar aquí el problema de la emigración, porque yo creo que el neocomunismo tiene que ver mucho con el problema de la emigración. Yo no puedo decir todavía que dejó de ser emigrante, pues hace 8 días que he llegado, después de 18 años. Bélgica, Alemania, por Suiza, etc. Entonces, me intereso porque es una política de clase el neocomunismo. Y lo ha señalado muy bien el último orador. Es una política de clase y por eso me interesa. Por eso adherí al partido en una época en que él decía, en su 8º congreso, me parece, que estaba porque España accediera al mercado común cuando España encontraba la democracia. Eso fue lo que a mí me hizo dar ese paso. Y por esas razones estoy de acuerdo. Por eso las preguntas que yo voy a plantear, o la pregunta que voy a concluir, va dirigida a los 4 partidos. Pues Cataluña tiene una gran densidad de migración. Entonces, me intereso particularmente porque se dice que el neocomunismo quiere profundizar la democracia. Y en la Europa, donde la socialdemocracia tiene cierto poder, no todo, gran poder, los trabajadores inmigrantes no tienen derechos, o los derechos están guillotinados.
No tenemos derecho a reunir la familia que al cabo de X tiempo. Tenemos que abstenernos de tener a los hijos y a las mujeres. No tenemos derechos en la seguridad social completos, a pesar de los acuerdos hispano-X. No tenemos derechos políticos, por supuesto. Y esto hay que remarcarlo porque son 14 millones de ciudadanos, por así llamarles extranjeros, que no lo son, porque conocen el entorno, la fresa, el campo, las viñas y otras cosas más, la pesca, tanto o mejor que los europeos de por arriba. O sea, que somos extranjeros a través del pasaporte. En estos países que se les dice avanzados, industrializados, debería reservar la cuestión de la democracia porque ella da implícito la fuerza que el eurocomunismo alcanza, la comprensión en las masas de ese eurocomunismo. Y a los emigrantes nos hace falta que esa elaboración se acelere, que no se retrase más. Porque ya hay, a través del Partido Comunista Italiano, en sus organizaciones en la migración, a través del PC, en sus organizaciones en la migración, plasmando aproximadamente lo que podemos llamar eurocomunismo, estamos consiguiendo ya de antemano tolerancia de nuestros propios partidos, en tanto que organizaciones necesarias para los emigrantes, para tratar los problemas específicos de los emigrantes allí. Estamos consiguiendo algunos avances en ese sentido. Entonces, me intereso por esto, porque justamente en estos países donde la socialdemocracia tiene una cierta fuerza, existen unas grandes discriminaciones. Los hijos, las leyes que van encaminadas hacia el aprendizaje, no pueden nuestros hijos acceder a los oficios que quisieran o que tienen sus aspiraciones. Les ladean o les orientan hacia oficios para reemplazar la mano de obra que vino de estos países. Y eso se resiente hoy, que la migración se hace bien. Los problemas del retorno, donde ya de una forma descarada se exporta la emigración del norte para el sur, donde se ofrecen mismo desde los gobiernos cantidades de dinero para retornar a los emigrantes. Y eso lo hacen los gobiernos donde los socialdemócratas tienen extremadamente una gran influencia, una gran potencia. Por eso, la pérdida de confianza, no solamente de los emigrantes, sino de nuestros compañeros de esos países, en esto. Es decir, estamos en un debate muy importante. El comunismo, si se le ataca por esos diversos lados, es porque el comunismo presenta hoy una alternativa que nosotros tenemos que aportarla y agrandar. Por eso el comunismo es importante hoy. ¿Quieres terminar formulando una pregunta, compañero? Entonces, la pregunta mía, para no alargarme más, la cuestión es que, según se ha creado este coloquio en esta ocasión, según se ha escrito el libro Eurocomunismo y Estado, yo diría, no es posible que los partidos comunistas hermanos se sentaran en una mesa a discutir eurocomunismo y emigración. De ahí saldrían unas proposiciones hacia nuestros compañeros socialistas, demócratas cristianos, etc., lo que forman las fuerzas populares para dar una salida a ese problema. Pues me parece que Lenin y Marx escribieron nada sobre la exportación de trabajadores. Habló mucho de los intercambios comerciales y todas las cosas. Este es un problema que justamente corresponde a los partidos que le elaboraron. La pregunta está clara y voy a pasar rápidamente a Simón, conteste a su último lugar. En fin, muy brevemente, yo no voy a entrar en todas las consideraciones que me parecen acertadas. La pregunta es por qué los partidos comunistas aquí presentes no celebran una reunión para discutir eurocomunismo y emigración. Creo
se han discutido estos problemas, en la que intervinieron varios partidos comunistas de Europa Occidental, entre ellos el Partido Comunista de España, el francés, creo que también el italiano. Y naturalmente fue una reunión interesante y yo creo que en ese camino tendremos que continuar. Que el problema de la inmigración es ya un problema permanente, no es un problema coyuntural, es un problema estructural, es una característica estructural del capitalismo europeo en esta época. El Partido Comunista de España ha planteado con entera claridad su posición en relación con eso y a mí me parece, para responder de una vez a la pregunta del camarada, que será necesario, y recogemos esta iniciativa, que los partidos comunistas discutan frecuentemente este problema de la migración para dar a los trabajadores inmigrados en los distintos países europeos el reconocimiento pleno de sus derechos. Nous avons effectivement déjà, entre partis communistes ouest-européens, discuté de cette question de l'immigration. Efectivamente, ya se ha discutido entre los partidos comunistas de Europa del Oeste este problema de la inmigración. En 1974, à la conférence de Bruxelles, tous les partis se sont prononcés pour une lutte commune en faveur de l'égalité des droits entre travailleurs immigrés et travailleurs résidents. En el 74, en Bruselas, la Conferencia de Partidos Comunistas de Europa Occidental se pronunció por la igualdad de derechos y de trato entre todos los trabajadores nativos e inmigrados en cualquier país. C'est une position à laquelle nous tenons beaucoup. Nous avons, nous Français, proposé un projet de loi au Parlement et nous appelons à se battre sur ce projet. Es una posición que el Partido Comunista francés ha defendido y defiende, ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley en estos términos y llama a luchar por que este proyecto sea ley. Et pour les prochaines élections européennes, nous nous prononçons pour un statut européen du travailleur immigré assurant l'égalité des droits avec le pays où il travaille. Para las próximas elecciones europeas, el Partido Comunista francés se pronuncia por un estatuto de los trabajadores europeos que asegure la igualdad de los trabajadores en un país, sean nativos o inmigrantes. Juste trois petites remarques. D'abord, je crois qu'il est de la responsabilité aujourd'hui des classes ouvrières, par exemple en France, ce qui nous concerne, de tout faire pour que travailleurs immigrés et travailleurs français soient unis dans le même combat et que le grand patronat ne puisse pas nourrir ou entretenir des divisions, voire le racisme. Tres pequeñas notas. En primer lugar, que es responsabilidad fundamental de la clase obrera y en Francia del Partido Comunista en lo que le corresponde lograr que los trabajadores franceses vertebren la unidad de todos los trabajadores, nativos o inmigrantes, sin permitir que la burguesía los divida con elementos como el racismo, por ejemplo. Ensuite, je pense qu'il est de la responsabilité aussi des travailleurs immigrés dans les pays où ils travaillent de participer aux côtés des travailleurs du pays aux luttes politiques, aux luttes sociales, aux luttes syndicales. Existe también la responsabilidad de los trabajadores inmigrados de participar en el país en que trabajan en las luchas políticas, sindicales, sociales, junto a la clase obrera trabajadora de ese país. Et troisièmement, je crois que fondamentalement, nous ne pouvons pas accepter de nous installer de manière définitive dans le principe de l'immigration qui est toujours quelque chose de douloureux pour les travailleurs concernés. Y en tercer lugar, es importante no aceptar el establecerse, el instalarse sobre el principio de la inmigración, es decir, el aceptar la inmigración, que significa siempre dolores y problemas para los trabajadores. Notre objectif devrait être qu'une réelle coopération internationale permette un développement économique de tous les pays qui puisse assurer à ses propres travailleurs des emplois suffisants. Nuestro objetivo debe ser un programa de desarrollo económico internacional que garantice el desarrollo en cada país suficiente para que todos los trabajadores tengan un puesto de trabajo en su país. Mais ceci suppose pour nous qu'il faut se battre contre les politiques actuelles du marché commun
qui tend à perpétuer pour toujours le principe qu'il y a des pays qui exportent des travailleurs et des pays qui en disposent à leur gré, quand ils n'ont plus besoin, ils les expulsent. Pero esto supone luchar contra la actual política del mercado común, según la cual se establece en el fondo que hay países que están condenados a exportar trabajadores y países que pueden disponer de ellos a su conveniencia, aceptándoles y dándoles trabajo o rechazándolos según el momento. Esto. Montenà, Petruccioli, non so che chiamavo. Breve, io sono d'accordo con gli interventi dei compagni Sanchez, Montero e Straif e sono d'accordo anche con la domanda che ha fatto il compagno, con lo spirito del suo intervento. In effetti non si può dire che i partiti comunisti in Europa non siano sensibili o non abbiano elaborato posizioni sui problemi delle migrazioni, posizioni anche molto giuste e avanzate. Mi sembra si possa dire però, almeno questo lo dico per il Partito Comunista Italiano, non sempre l'impegno concreto, effettivo, su queste questioni dell'immigrazione è stato adeguato alla gravità dei problemi e alla dimensione, alla quantità dei lavoratori interessati. Mi sembra che il compagno abbia parlato di 14 milioni di lavoratori che lavorano in un paese straniero in Europa. È chiaro che l'impegno europeo può facilitare, spingere ad un'azione concreta più efficace sia sui diritti sindacali, sia sui diritti sociali, sia sui diritti politici. È vero che la condizione dei lavoratori immigrati in paesi dove governano o hanno grande influenza le socialdemocrazie è una condizione assai pesante e negativa. Io credo che bisogna, partendo da questo fatto, creare una larga spinta, un largo movimento, una larga pressione dei lavoratori immigrati e dei lavoratori dei paesi interessati perché anche i partiti socialdemocratici al governo o comunque con grande peso vengano impegnati a dire la loro e a pronunciarsi e soprattutto ad agire diversamente su questa questione dei diritti dei lavoratori immigrati. Muy brevemente para decir que en Cataluña el problema es sustantivamente distinto. El hecho de que se trate de una nacionalidad dentro de un mismo Estado hace ya que la llegada de los inmigrantes represente que no pierden ninguno de sus derechos jurídico-políticos. Cierto es que desde el punto de vista sociológico y sobre todo en los momentos de grandes masas de inmigración se han producido diferenciaciones desde la ubicación en las grandes ciudades, en los cinturones marginales, hasta en la misma posibilidad de encontrar sitios de trabajo y tipo de sitios de trabajo. Pero tengo la impresión de que, no solo la impresión, diría la convicción de que en Cataluña hay constantemente una tendencia a homogeneizarse la presencia de los inmigrantes en el conjunto de la población que tiene un alto contenido político, porque hoy es patrimonio de todos los partidos catalanes sin exclusión el hecho de considerar que es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña. Pero eso podría ser solo una afirmación casi electoral si detrás de esto no estuviera el hecho incuestionable de que la clase obrera, que es en una parte muy importante de inmigración, ha hecho suya el problema nacional catalán y ha encabezado ya en la época del franquismo y ahora en este periodo de construcción nacional de Cataluña la lucha contra el franquismo, por la democracia, pero siempre por las libertades nacionales de Cataluña. Y esto lo ha hecho,
yo diría, a partir de los partidos de clase, del Partido Socialista, del Partido Comunista, lo ha hecho también a partir de las centrales sindicales, comisiones obreras, UGT, con una visión muy clara del papel que les corresponde jugar en la lucha por la reconstrucción nacional de Cataluña. Diría, por lo tanto, que no existe este problema de una forma diferenciada como en otras nacionalidades que son al mismo tiempo un Estado, y que antes bien la clase obrera inmigrada en Cataluña juega un papel fundamental en todo el proceso de reconstrucción nacional de Cataluña. Amigas, camaradas, amigos, la lista de preguntas es larga. Eso significa que las preguntas forzosamente deben ser cortas. No quisiéramos que nadie quedara sin poder realizar su pregunta o emitir su opinión, pero depende de todos y será función de la brevedad. Sí, yo voy a tener que señalar... Sí, eres tú. Bueno, yo quería plantear dos cuestiones. Primero, a modo de introducción, soy militante del Partido Comunista del País Valenciano, aunque después de ver una buena sesión de Antonio Gutiérrez, me he reafirmado la idea de que si viviera en Cataluña, pues militaría en el sur. Pero ahora las dos cuestiones que yo tengo es, primero, la discusión que ha habido entre este camarada gallego y Simón Sánchez Montero. El problema yo creo que no está en que en las agrupaciones no hay libertad de expresarse, porque sí que la hay libertad de expresión. En las agrupaciones caben ideas que tienen, nosotros lo sabemos, hay ideas que tienen personas, hay personas que tienen ideas políticas que podrían estar bien en el PCOE, hay personas que tienen ideas políticas que podrían estar en la Liga y hay otras que podrían estar en el PSOE. Y también hay libertad, hay democracia en la elección de los cargos. El problema está en que nosotros en las agrupaciones se elige a la dirección, se elige a los cargos, pero después ocurre un problema, que para la elaboración política de la línea del partido se queda a nivel de dirección. Las agrupaciones se limitan a mecánicamente aplicar la línea del partido, pegar carteles, decir que el pacto de la núcula es un pacto político y económico y no un pacto social, todas esas cosas, reventar. Después yo creo que la cuestión más importante, esto es lo más importante que veo, que debe haber elaboración colectiva, de que la línea, por ejemplo, en el Congreso, cuando se discutió el tema del leninismo, me parece que no hubo elaboración colectiva. Ahora se va a aprobar sí a la Constitución, me parece que el partido, la gran masa de militantes del partido, no ha discutido si se debe votar sí o no, o se ha de abstener a la Constitución, qué hay de bueno, qué hay de malo en la Constitución. Simplemente vienen las declaraciones del Consejo Central que ya vienen ratificadas, que ya vienen definidas, entonces esas resoluciones pues se discuten. Solamente es la información. El otro problema que quería plantear era el problema que tiene el eurocomunismo, que es lo que había dicho Antonio Gutiérrez, es los grandes vacíos que tiene el eurocomunismo. Que el eurocomunismo, creo que hay un peligro de que se decante efectivamente hacia la socialdemocracia, porque el gran peligro que yo veo es confundir el eurocomunismo con vía parlamentaria o socialismo, y ahí veo yo, entonces entra el papel de los movimientos de masas y todo esto, que eso es lo que me parece que hace falta elaborar por parte de Voy a pedir que hagan un conjunto de preguntas. El compañero Petruccioli nos ha hecho una sugerencia que yo creo que debíamos atender. Él sugiere que, dada la longitud de la lista de preguntas, se pudieran emitir todas ahora, porque van a coincidir o a reiterarse, y hiciéramos las contestaciones pues, de acuerdo con los temas que surjan sistemáticamente. Si no, posiblemente no se podrá terminar de concluir la lista. Y detrás de este hay otro coloquio que nos espera. Entonces, los compañeros que habían solicitado hacer preguntas pueden hacerlo, tomamos nota y la mesa contestará. Un momento, podamos ir por orden. Sí. Yo quisiera que brevemente el representante del Partido Comunista francés nos expusiera las razones por las cuales su partido se opone al ingreso de España en el mercado común, según noticias que hemos leído en la prensa española y según carteles
abundantísimos que podían leerse este verano en el sur de Francia. Yo le agradecería que nos dijera cuáles son esas razones de una manera sencilla, breve y concisa. Allí por la izquierda un joven con gafas me había pedido, sí. Parece que con esto del comunismo existe, digamos, una tentación constante de centrar la política. Un poco más fuerte, por favor. Que existe la tentación constante de centrar la política casi exclusivamente en el Parlamento y en la conquista de votos para las elecciones a través de fiestas y de rifas. Y me gustaría que el camarada Gutiérrez hablara brevemente sobre los medios que tenemos para oponernos a esta tentación y conseguir realmente ser un partido que no pierda el contacto con las masas. De acuerdo. Por la derecha, Valenciano, que no sé su nombre, sí. Bien, por una parte, una característica especial de lo que llamamos eurocomunismo es el carácter profundamente nacional de los partidos comunistas, su profundo enraizamiento en los pueblos en los que están insertos. Pero por otra parte sabemos que una característica de todo partido comunista, como ya formuló Marx en el manifiesto, es el carácter internacionalista de estos partidos, planteado en el sentido de poner por encima, siempre en cada circunstancia, poner los intereses internacionales del proletariado por encima de los intereses nacionales, cuando pueda haber contradicción entre ellos. Esto nos introduce en el problema de la dialéctica entre el carácter nacional de estos partidos y el carácter necesariamente internacionalista de su política, lo cual enlazaría con la pregunta que se ha hecho por aquí, pero que yo no la restringiría a la camarada del Partido Comunista Francés, sino que en un sentido más general me preguntaría si en la política, el problema en concreto de la ampliación del mercado común, que se ha convertido en un test pienso que un test significativo sobre en qué medida la respuesta que se le da a esta política se da desde un punto de vista internacionalista o se da desde un punto de vista de un nacionalismo a veces estrecho. Entonces, pienso que esto es importante clarificarlo porque si esto no se clarifica, cabría preguntarse en qué medida el comunismo de los partidos comunistas de la Europa capitalista no se plantea en un ámbito internacional, sino ni siquiera en un ámbito europeo. Entonces, el nombre de eurocomunismo no estaría nada justificado. Amplía y encuadra una pregunta ya hecha, que será contestada a continuación. Hay una señora a la derecha que también hacía preguntas. Yo quería preguntar el por qué se ha quitado al leninismo del comunismo, porque la verdad, eso es, yo me parece, a mi opinión, es igual que si en la iglesia quitan a Dios, ¿en qué caso? Por favor, por favor. Adiós. En el centro había alguien de camisa blanca que me ha hecho una pregunta. Hablamos de que no aceptamos el modelo soviético de socialismo. Ahora, mi pregunta es, ¿se puede considerar a la URSS como socialista, un país socialista? Y el problema de las relaciones entre los partidos comunistas de Europa y los disidentes de todos estos países. ¿Cuáles pueden ser las relaciones y el apoyo para prestar y cómo lo podemos nosotros proceder? La frase esa famosa de no se puede uno solidarizar con las víctimas y llamar camarones. Muy bien. Todavía por el centro, un señor aquí en primera fila. Si la Unión Soviética es socialista, se habla mucho del término democracia, pero sería muy interesante perfilar exactamente ese concepto, porque democracia hicieron los griegos teniendo esclavos y democracia tuvieron ciertas ciudades durante la Edad Media, y cuando surgieron las revoluciones burguesas surgió una democracia. El concepto que tenemos ahora de democracia es como un concepto de democracia burguesa. Lenin decía libertad ¿para qué? Porque es el cumplimiento de las necesidades primarias. En 1978, un país que no garantiza una libertad de empleo, una vivienda, una asistencia sanitaria, una cultura y una instrucción y una asistencia en la vejez no tiene el derecho de llamarse Estado. Entonces, por eurocomunismo
¿Qué se entiende en esa democracia? O sea, ¿qué son los principios que le llevan a ello? ¿Es que ante la pinochetada no cabe otro camino? O sea, ante la reacción hay que encogerse. ¿O es por principios humanitarios de que cuando se entra en el comunismo aparecen unas luchas muy tremendas y aparecen unas matanzas, entonces hay que entrar muy suavemente para que eso se entre muy suavemente? Ese es mi planteamiento. ¿Hay alguna pregunta más? Yo quería hacer 4 preguntas muy cortas. Una es coincidiendo con el camarada anterior. Ya está hecho. ¿Cómo se puede entender Ya está hecho. acción unilateral por parte del Partido Comunista Francés? Segunda, el aspecto del terrorismo y eurocomunista, especialmente el camarada italiano. El terrorismo entendido por una parte como factor de desestabilización por parte de la derecha, pero también como producto de la crisis económica. Tercero, me referiría al compañero Antonio Gutiérrez, fundamentalmente en el aspecto eurocomunismo y nacionalidades no estatales. El aspecto de España es bastante concreto en cómo la Constitución acepta las nacionalidades, pero me referiría también a Francia, Cerdeña, Bretaña, el País Vasco francés y Cataluña, ¿cómo entienden este problema? Italia, las regiones germanoparlantes, Sicilia, Cerdeña, etcétera, ¿cómo lo entienden? Y por último, un aspecto que hasta ahora ha sido tabú en este país y una vez aprobada la Constitución, con la aprobación de la Ley Orgánica Militar, se tiene que empezar a hablar. Ejército, Constitución, ejército, democracia, ejército y vía hacia el socialismo y democracia. ¿Cómo se entiende el ejército en la Constitución? ¿Cómo el partido discutirá la Ley Orgánica Militar? Y a los camaradas italianos y franceses, ¿cómo en Italia se entiende la transformación socialista de la sociedad con los aspectos conflictivos que las tramas negras han tenido en el ejército y en servicios de informaciones militares, y en Francia la alternativa al ejército frente al programa común? Muy bien, la última mano que he visto. Esta pregunta va para el camarada francés. Me gustaría que me explicase la contradicción existente en el momento en que él habla del eurocomunismo como una forma de profundizar en la democracia y como ante unos hechos como son la derrota de las elecciones de marzo no se les permite a una serie de camaradas que expresen sus ideas contrarias al Comité Central en sus mismos órganos de propaganda. Tengan que irse a otros después. Muy bien. Por favor, unos segundos, reclamo la mesa para ordenar las contestaciones. Queda todavía una pregunta solicitada. A mí hay una cuestión que me preocupa en todo este camino de avance hacia el socialismo, y es que se pronuncie de forma clara cuál es el papel que corresponde a la clase obrera en la consolidación de todos esos cambios, de todos esos avances que estamos llevando adelante a partir de una política de consenso. Yo no estoy en contra de la política de consenso, de lo contrario, posiblemente no estaría militando en el partido porque es algo que va más allá de una táctica, pero sí me parece que o la clase obrera participa, pone énfasis en todo ese ardor revolucionario que lleva dentro de la clase obrera, o va a ser imposible que vayamos conquistando, que vayamos consolidando esos avances, esos cambios de estructura que se van produciendo, porque puede llegar el momento en que los cambios de estructura cierren, se corten, porque está claro que a partir de una política del consenso va a llegar el momento en que la burguesía diga hasta aquí he podido ceder, y puede darse el caso de que nos encontremos con un nuevo Chile en el que la burguesía vea ahí un ejemplo nuevo y un ejemplo más de reacción. Entonces la participación que tiene que jugar la clase obrera no tiene que ser la de salir a la calle a toque de clarinete en un momento determinado porque están peligrando las estructuras democráticas que hemos sabido arrancar a partir de la política de consenso, sino enlazando con lo que decía el camarada Antonio Gutiérrez de que la política eurocomunista de transformación se hace día a día, cómo participa la clase obrera día a día en esa política de consenso, en ese consolidar las estructuras que vamos a arrancar. Bueno.
sociali colpiti dalla crisi e dal tipo di sviluppo dettato, imposto dal capitale monopolistico, e anche alleanze politiche e culturali. In Europa ci sono anche fra le socialdemocrazie forze e masse che si pongono il problema di un superamento della loro tradizionale esperienza di gestione del capitalismo. Si pongono il problema di un superamento del capitalismo. In Europa ci sono forze e masse cattoliche che in nome di ideali che sono loro propri, ideali comunitari, ideali solidaristici, sulla base di concrete esperienze non si identificano con i modelli tardo-capitalistici, non si identificano per ragioni riconducibili a interessi materiali, ma anche per ragioni riconducibili a ispirazioni ideali e a valori morali. Ecco perché, secondo noi, la dimensione europea è una dimensione difficile ma stimolante e obbligatoria per chi voglia avanzare sulla strada del socialismo. L'Europa è un nuovo terreno di sfida e di iniziativa, a cui siamo spinti anche da processi strutturali che riguardano il mercato del lavoro, il governo delle risorse economiche, la concentrazione del potere economico e finanziario, e quindi impongono, qualora si voglia intervenire a regolare o a contrastare il mercato del lavoro, il governo delle risorse, la concentrazione del potere economico e finanziario, di avanzare, di toccare, di attingere la dimensione europea. L'eurocomunismo quindi non è un nuovo centro né una ulteriore scoperta propagandistica. È il segno di maturità di una classe operaia che sa e vuole porre la propria candidatura a funzioni di direzione e di governo. Si diceva un secolo fa da parte dei fondatori del marxismo che era giunto il momento che il socialismo passasse dalla utopia alla scienza. Sulla base di quelle indicazioni di strada ne abbiamo fatta tanta. Io credo che oggi ci troviamo in un momento nel quale i partiti comunisti che si richiamano all'eurocomunismo, o meglio, che hanno dato vita e partecipano a quell'insieme di esperienze politiche che si definisce eurocomunismo, nella loro lotta per il socialismo passano definitivamente e consapevolmente dal mito dei modelli alla scienza di un confronto reale con la società nella quale operano. Y a continuación y finalmente Antonio Gutiérrez Díaz, que no hablará por esta vez en catalán para evitar problemas de traducción. Sí, sí, molto bene. Companyes, companys, amics, bona tarda a tothom. Al llegar al final de este primer turno de intervenciones, me encuentro ya con la ventaja y el inconveniente de que los tres discursos que me han precedido han enmarcado suficientemente el problema para que
abramos ahora conjuntamente el coloquio. Y lo abramos, yo creo, con este espíritu con que cerraba sus palabras el camarada representante del Partido Comunista Italiano, diciendo que se trata de pasar de la utopía del modelo a la realidad de una auténtica construcción. Es decir, que el eurocomunismo, que ya hemos dicho, lo hemos definido por negativa, que no es una táctica, que no es una socialdemocratización, el eurocomunismo tiene la voluntad de ser una política de clase, una política de la clase obrera, y a partir de ser una política de clase, ofrecer al conjunto de la sociedad la posibilidad de un avance hacia una auténtica transformación socialista de esta sociedad. Pero a mí me parece que es importante subrayar, junto al hecho de que no se trata de hacer referencia a unas leyes generales y ver cómo se aplican en un sitio particular, sino de estudiar la realidad de cada una de las colectividades y a partir de ella elaborar las propias soluciones. Yo creo que es importante señalar también que el eurocomunismo tiene hoy todavía grandes vacíos, que el eurocomunismo todavía, a pesar de que exista en el terreno de la investigación ideológica una pequeña historia en la que indiscutiblemente los pensadores marxistas italianos han jugado un papel muy importante, aunque el eurocomunismo haya conocido momentos de reflexión, yo diría de masas, algunos de ellos brutales, de masas me refiero a la experiencia del mayo del 68 francés, brutales me refiero a la experiencia del año 73 en Chile, aunque el eurocomunismo haya tenido ya un inicio de experiencias políticas, no es menos cierto que hemos iniciado la exploración de una nueva vía. Por eso no es de extrañar que tan a menudo a la hora de definir el eurocomunismo lo definamos por lo negativo, por decir no es una táctica, no es una socialdemocratización, no es la repetición del modelo bolchevique. Pero al mismo tiempo me parece a mí que es importante que empecemos ya a configurar cuáles son las grandes coordenadas en las que intentamos mover esta dirección revolucionaria, orientar el pensamiento de la clase obrera y la acción de la clase obrera. Yo creo también que el camarada del Partido Comunista Italiano ha dicho una de estas grandes adquisiciones del eurocomunismo, y es la de que la democracia es un bien inalienable de la clase obrera, que la democracia es el medio en el cual la clase obrera, de una forma irrenunciable, hace su combate de clase. Pero también me parece que no hay que olvidar que ese combate de clase lo hace dentro de una democracia en la que se enmarca una sociedad capitalista, y que el eurocomunismo hoy mueve su lucha dentro de la lógica de una sociedad capitalista, y que dentro de esa sociedad capitalista se trata de hacer un combate de clase que vaya reorientando esta lógica y por lo tanto que exige situaciones de reformismo intermedio antes de llegar al momento de la ruptura de una determinada sociedad en otra. Es por eso que a mí me parece que el eurocomunismo no es un proyecto de futuro, sino una realización política concreta de cada día, y que hay que preguntarse cómo realizamos nuestra política de clase hoy, cómo somos eurocomunistas hoy. Y ahí me parece que está la gran importancia de nuestro combate por las libertades democráticas, por la consolidación de la democracia, entendida como un bien de clase, como un bien de la clase obrera. Me parece que también en este terreno es muy importante la comprensión del contenido de clase que tiene la política de consenso. La política de consenso es una política no de claudicación, sino una política ofensiva. Una política a partir de la cual, dentro de unas determinadas correlación de fuerzas, que no son solo parlamentarias, son también de estructuras del Estado, son también de aparatos de hegemonía,
los partidos de la clase obrera intentan avanzar en el sentido que es favorable para la clase obrera y las capas populares. Pero esto pide también una idea muy clara de una política de alianzas, porque nosotros llamamos también a esto revolución de la mayoría, socialismo en la democracia. Se trata no tanto de vencer, sino de convencer, es decir, de luchar y avanzar con la mayoría. Y eso quiere decir, a cada momento, dirigir en medio de la mayoría, no hacer una política de marginación, de aislamiento testimonial, una política utópica. Y por tanto, la clase obrera en ese periodo debe examinar muy bien su política de alianzas. Y en el terreno de lo que entendemos habitualmente las alianzas a nivel político, es verdad que quien está más próximo en este terreno son los socialistas, son también las grandes masas que dan su asentimiento, expresan su voluntad electoral hacia los socialistas. Y yo quiero recordar que el camarada francés ha hecho esta afirmación con énfasis, con contundencia, y no a partir de una experiencia donde esta unidad sea fácil. Pero yo creo que hay que luchar contra las dificultades que se nos plantean para la unidad con los socialistas, porque uno de los aspectos fundamentales de este proyecto es la marcha hacia el socialismo en la diversidad, en la pluralidad. Y eso quiere decir que el eurocomunismo concibe de que no hay un solo partido monopolizador de la clase obrera y que por lo tanto hay que trabajar y hay que converger con los otros partidos que también sirven a los intereses de la clase obrera. Política de alianzas con los socialistas, pero también una política con los socialistas que no nos lleve a la división de la sociedad en dos bloques, a una división frente populista, sino una política que nos permita a cada momento unir a las más amplias masas en su expresión política, social y sindical contra los grandes monopolios, contra los grandes explotadores. Y eso pide también saber hacer una política de alianza con todos aquellos sectores de la burguesía que todavía tienen contenido de progreso, que aún tienen que desarrollar en esta sociedad. Y hacer una política que dé espacio real, que no le niegue en la práctica su espacio a la pequeña y a la mediana burguesía, con toda su capacidad de iniciativa y con todas las necesidades que implica un modelo no estratificado.